Buenos días, bienvenidos a otra sesión del cine de Solaris. En este caso voy a hablar de una película estrenada ya hace unas semanas, bueno, diría que meses, que es una película que ha sido bastante vapuleada y bastante machacada, calificada de petulante, entre otros calificativos amables, y que a mí sí me resultó una película bastante interesante y sugerente. Me refiero a la que es Modigliani, Tres días en Montparnasse, aunque en su título original es un tanto diferente en cuanto a esa segunda parte, es Modigliani eh, en las salas de la locura, o Tres días, perdón, en las salas de la locura. Y, y aparte que por el interés que tiene la película y que, bueno, también me ha sorprendido ese vapuleo que ha recibido, bueno, sirve también para un poco rememorar una extraordinaria película, particularmente una de mis películas preferidas, que es Los amantes de Montparnasse, dirigida por Jacques Becker en 1958, con la que, bueno, tiene algunos puntos de contacto. De hecho, su inicio ya indica, bueno, las direcciones de ambas películas. En aquel caso, que comenzaba en una cafetería, pues ya se mostraba el desajuste de Modigliani con respecto a cuál es la actitud o la mirada de la realidad predominante, cuando hacía aquel dibujo a un cliente y se lo enseñaba y este lo despreciaba y lo rechazaba porque le parecía que no era realista, no registraba la realidad, no era un retrato de él como nos vemos, el sentido del retrato convencional, el registro de lo real, sino una interpretación, con ese estilo singular que tenía Modigliani con su maravillosa estilo pictórico. En este caso también empieza en una cafetería y en este caso lo que se remarca es la rebelión, por así decirlo, de Modigliani con respecto a la autoridad, y empieza con una confrontación que incluso llega a ser violenta, y en concreto además con alguien que representa la destrucción, que es un militar. Cuando una mujer le dice que, bueno, el marido le pide para hacer un retrato de su esposa, pues se niega Modigliani a realizarlo porque le parece que la mirada de la mujer es triste y porque, bueno, al fin y al cabo esa tristeza está causada por el carácter vil de este hombre militar, de lo cual pues la esposa también se sonríe al respecto. Eh, la película se centra en esta línea de arte y destrucción. La película transcurre en 1916, cuando está en plena Primera Guerra Mundial. Y la película, pues, hace sus variaciones con respecto a aquella de Jacques Becker, en cuanto, por ejemplo, que el personaje de Beatriz en ambas películas es bastante diferente. En aquella, el personaje de Beatriz, bueno, reflejaba o representaba esa relación que tenía con la realidad, un tanto más bien como resignada, desesperada, como quien piensa que no es nada ya posible, una relación afectuosa más que sentimental, sexual, y que incluso a veces adquiere ciertos caracteres de sadomasoquismo. Y en este caso, el cambio del personaje de Beatriz tiene un carácter muy diferente. Realmente ella supone vamos a decir, la lucidez, incluso la visión desdramatizada, porque si algo eh, revela ese contraste entre ella y Modigliani es que él tiende, en cambio, en exceso a dramatizar esa especie de desajuste que él siente con una realidad o cómo valora, cómo dictamina quién puede ser apreciado, quién no. Y bueno, en aquella película, de hecho, el personaje de Beatriz era el contraste con esa relación emocional o sentimental, sí, romántica que mantenía Modigliani con el personaje de Anouk Aimée. Y aquí, pues esa relación que no funciona, precisamente no funciona por ese desajuste de Modigliani, que no acaba de, de sentir o de funcionar con respecto a la realidad, pero tampoco con respecto contra la realidad o creando su propio y particular espacio de lo que es representativo ese busto que lleva de aquí para allá, y que, bueno, que ejemplifica esa especie, porque es un busto que él no ha culminado, que no ha completado todavía ese busto, y que, bueno, ejemplifica esa especie de relación no completada con una realidad en la que está con un pie dentro, un pie fuera. Y de hecho, es muy relevante que ese busto se lo regale finalmente a ella, a Beatriz, después precisamente de haber sido rechazado, de haber rechazado esa venta a quien representa o pues, como
ese, los veredictos y los dictámenes de qué es válido, qué se puede comprar, qué no se puede comprar, qué es el personaje que representa Al Pacino. De hecho, Al Pacino llevaba queriendo hacer este proyecto desde finales de los 70, ya que se lo planteó entonces a Francis Coppola, que lo rechazó, se lo propuso a Scorsese, que se aceptó, pero no encontraron la financiación correspondiente. En los 90 parece que se recuperó el proyecto, hubo un nuevo guión, en este caso de Mick Jackson, que bueno, se planteó el hecho de unirlo con aquel anterior guión, el primero, pero no, pues Jackson pues, no estaba de acuerdo, con lo cual él cogió su proyecto por otro lado y al final acabó dirigiendo él mismo con Andy García en el 2004. Durante los 90 incluso Al Pacino se planteó él mismo dirigirlo, la película, cuando conoció a Johnny Depp o trabajó con él en perdón, sí, en Donnie Brasco, le ofreció que fuera Depp el protagonista y en este caso que él ya fuera no el protagonista sino el director, pero de nuevo tampoco pudo ser factible, él lo volvió a reintentar como alrededor de 20 años después, pero de nuevo, pues por problemas, bueno, por dificultad de que Depp pudiera estar disponible en los momentos adecuados, tampoco se logró, y al final pues le propuso que lo dirigiera el mismo Johnny Depp. Y él pues se reserva este papel que es secundario en cuanto aparece pues en una larga secuencia en la parte final, pero importante. Adquiere esa resonancia que tenía, aunque con otros matices, en la película también de Jacques Becker, Los amantes de Parnasse, aquella secuencia en la que él pues iba a vender unas pinturas a un millonario estadounidense pero él lo rechazaba cuando le dice pues, que iba a utilizar una de sus pinturas para una promoción de uno de sus perfumes. Le parecía eso degradante. De nuevo, ese punto excesivo, dramático que Modigliani le ve a la pureza artística y que aquí también, pues en la película de Donnie Yen también se pone en evidencia o pone en evidencia de modo concreto el personaje de Beatriz. La película, como digo, es bastante, a mí me parece, sí, bastante sugerente, también en la relación que establece Modigliani con sus dos amigos, también artistas, Utrillo y Soten, donde, bueno, queda ahí más también patente toda esta cuestión de la destrucción. Uno de ellos está decidido precisamente a alistarse en la guerra porque piensa que la guerra puede cambiar o modificar de modo radical una realidad que para él pues, está también degradándose para luego volver y darse cuenta de que no tenía sentido lo que él estaba planteando. Y el otro que incluso lleva comida, digo, perdón, carne en estado de descomposición para pintarla en su hogar o en su domicilio, que es bueno, dos maneras un poco de plantear cómo la realidad se descompone y se desfigura, pero como con esa relación o como que crítica con esta realidad predominante, pues no se logra encontrar en el caso de Modigliani su lugar y su sitio. Él también, pues eso, ese desencuentro, desajuste se ve reflejado también en sus alucinaciones, en sus visiones que tiene con un ser bastante siniestro, con una máscara como las que suenan en la guerra, pero con un pico, como una ave rapaz, que se le aparece a veces en visiones, y bueno, que ejemplifica pues, de nuevo pues ese desajuste con la realidad en la que él no encuentra el sitio y que al fin y al cabo es bueno, parece que un objetivo complicado para él el poder reajustar o reconfigurar la realidad de acuerdo a cómo él la ve y cómo se relaciona con ella y que queda patente en esa hermosa conclusión con él de nuevo modelando un busto desde cero, como es al fin y al cabo su esfuerzo, su lucha por intentar que la realidad se pueda ajustar a como él quisiera que fuera. Como digo, pese a que haya sido vapuleada y triturada y machacada en general aquí en este país por los críticos, a mí me parece una propuesta singular y interesante que merece más atención de la que se ha dispensado. Y bueno, eso es todo por hoy en el Cine de Solares. Hasta un próximo capítulo.